Bien, como ustedes saben, se está llevando adelante una sesión maratónica en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque se está debatiendo el impuesto a las riquezas. También una movilización en la calle. Allí estamos, y aquí está con nosotros César Litvin, tributarista, ustedes lo conocen, para explicarnos cómo impacta este impuesto a la riqueza, cómo impacta un impuesto más en la Argentina. César, bienvenido. Hola, un gusto estar acá, Eleonora. Sí, la verdad es que ya tenemos un impuesto a la riqueza. Recordemos, en la década del 90 se creó impuesto a los bienes personales, claro, que se llamó impuesto a la riqueza. Y era de emergencia por 9 años y ya pasaron 30. Mirá. Era por 9 años y de emergencia pasaron 30. Y puedo dar otro ejemplo de los impuestos de emergencia que estabas nombrando antes en el programa. Por ejemplo, el impuesto al débito y crédito bancario, que todo el mundo lo conoce como impuesto al cheque, por un año. ¿Cuánto tiempo lleva? 19 años. 19 años. Ya es mayor de edad. Claro, como para confiar que esto va a ser por única vez. Claro. Entonces, puede que sea por última vez, pero es difícil creerse, claro, porque una vez que se genera el ingreso, rápidamente se efectúa el gasto y rápidamente nadie se quiere acomodar a bajar el impuesto y bajar los ingresos, claro, porque los recursos son escasos y el gasto público tiende a infinito. Y nosotros tenemos un Estado insaciable y obeso. Mira, que debería estar a régimen. Y esa obesidad es un exceso de peso. Y lo decía bien Juez. Sí. La política no hizo ningún esfuerzo. Nada. No dio ningún signo, ninguna señal. Entonces, digo, ya tenemos un impuesto que se llama bienes personales, seudónimo impuesto a la riqueza. Acá también utilizamos seudónimos. Aporte solidario de emergencia por única vez, en rigor de verdad, es un impuesto disfrazado de aporte. Claro. Ahora, esto que estás marcando, ¿no? Que ya existe este impuesto a la riqueza, que se llama bienes personales en la Argentina, y ahora se está tratando otro. ¿Es lo que va a terminar llevando a litigiosidad, digo, a llevarlo a juicio directamente, sí, como decía Luz? Es uno de los elementos. Imaginemos que esto sale... La doble imposición. Sí, la doble imposición sobre los mismos bienes. Claro. Pero, paradójicamente, el impuesto a las grandes fortunas es más oneroso que bienes personales porque no contempla, y esto ya me meto en temas un poco técnicos, pero lo voy a decir de forma simple y sencilla, no contempla exenciones que tiene bienes personales. Por ejemplo, la vivienda personal en bienes personales está exenta, la casa habitación. Acá no. Acá no. Acá no tiene ninguna exención. Entonces, el que invirtió en títulos públicos argentinos, compró a 100 y hoy vale 40, además va a tener que pagar el impuesto. Además de haber perdido. Además de haber perdido. Y apostado por el país. Y apostado por y prestarle al país, claro, va a tener que pagar impuestos. El que tiene plazo fijo en el banco o caja de ahorro en el banco va a pagar sobre esto. El que tiene inmueble rural que está exento en bienes personales va a pagar. Y las participaciones de las empresas en las personas que tienen que pagar este impuesto tiene una incidencia enorme. Entonces se le va a quitar dinero a la actividad productiva, claro, para dar a la política. Que es la que tiene que sacarnos de esta recesión. Sí. ¿Qué están haciendo otros países? A ver. Antes de la pandemia se observa una competencia impresionante para bajar impuestos, para atraer inversiones. Porque la clave es que las inversiones son las que generan empleo, claro, y las que mueven la actividad económica, mueven el consumo, etcétera. Entonces, ya muchos países antes de la pandemia lo hicieron. En pandemia le dieron muchísimas facilidades, le dieron respiradores a los contribuyentes para alivianarle el pago de los impuestos. Y ahora de nuevo entra la carrera para ver quién atrae, quién seduce, claro, a los capitales, porque, Leonora, los capitales son mimosos. Se van a donde mejor, claro, lo tratan. Y por lógica. Y entonces, este tipo de proyectos lo que genera es, además de cuestionamientos jurídicos,
el de la doble imposición es una, pero no es la única, no es el único cuestionamiento. Hay otros, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando se vota una ley tributaria, que es un traspaso de riqueza, que es un sacrificio fiscal que hace un contribuyente entregándole dinero al Estado para recibir bienes sociales y bienes públicos, cuando se hace todo eso, el contribuyente tiene una serie de garantías que lo protegen constitucionalmente ante el avance indiscriminado del Estado. Entonces, cuando se dice hay que judicializarlo o mucha gente lo va a judicializar, en rigor de verdad lo que está haciendo es que algunos contribuyentes van a hacer valer sus verdaderos derechos esenciales que están en la Constitución Nacional. Claro, porque el Estado avanzó de más. Porque el Estado avanzó. Por ejemplo, es muy posible que en varios casos este impuesto se traduzca en una confiscatoriedad. ¿Qué significa confiscatoriedad? Mira, eso dice la mayoría de los empresarios, lo escuchamos también desde el campo, el Foro de Convergencia Empresarial. Para Todos que hablan se de que es entienda, confiscatorio. para que se A ver, entienda. ¿qué significa? ¿Qué significa confiscatorio? Si el impuesto es más caro que la renta que produce esos bienes, quiere decir que no me alcanza la renta para pagar el impuesto y tengo que salir a morder patrimonio y a vender capital. Claro. Y esto está afectando lo que llama el derecho de propiedad, el derecho de propiedad privada. Los impuestos excesivos son confiscatorios y esa confiscatoriedad lo que genera es justamente una afectación a una garantía importante. Es interesante esto que estás marcando. Quiero hacer un punto ahí, César, porque cuando uno escucha a algunos productores rurales o algunos empresarios pymes que dicen, yo me compré una máquina para hacer funcionar mi empresa, que encima todavía no la terminé de pagar, estoy endeudado para pagarla, y a partir de esto yo tengo que pagar este impuesto, que es confiscatorio, porque muchos dicen, quizá o tengo que vender algo o tengo que sacar un préstamo para pagar este impuesto. Sí, la imaginación de quienes hicieron este proyecto es que aquellos que tienen más de 200 millones de pesos lo tienen en el colchón. Y cuando se aprobaría el impuesto, lo que harían es sacar esa plata del colchón. En realidad está en la actividad productiva, está en la generadora de empleo, porque acá cuando bajan las inversiones, cuando desmotivamos a los inversionistas, lo que genera es un círculo vicioso que termina en más pobreza. ¿Por qué? Porque menos inversiones, menos empleo, menos consumo, menos actividad económica. Crece la pobreza, crecen los planes sociales, aumenta el gasto público y más impuestos. Entonces es un círculo que se repotencia en forma viciosa. Ahora, César, recién cuando escuchábamos a algunos de los manifestantes que estaban en la calle decían, hay que repartir la torta. Hay que sacarla a los que más tienen para darla a los que menos tienen. ¿Es algo que se suele hacer, excesivamente en la Argentina y siempre se termina cazando en el zoológico? No, como yo te decía, hoy en día muchos países lo que están haciendo es un camino diferente de atraer a los inversores, porque cuando aumenta la actividad económica, aumenta la recaudación. Y aumenta el empleo también, y aumenta el consumo y se va repotenciando todo. La realidad es que acá falta una pregunta que hay que hacerla, que es los que dicen hay que repartir la torta. La pregunta es, ¿qué generadores de riqueza son los que están pidiendo esto? Y aquellos que son generadores de riqueza, ¿pagan pocos impuestos o pagan muchos impuestos? Porque los impuestos exorbitantes tienen reproche constitucional. Entonces, el que tiene mucho patrimonio, más de 200 millones, ya paga ganancias al 35%. Sí. Bienes personales, que se incrementó con la Ley de Solidaridad de fin del año pasado, en su máxima expresión al 2,25%. Sí. Y ahora el impuesto a la riqueza... También solidario, le ponemos solidaridad a todo acá, ¿viste? Todo es solidario, sí, pero la realidad es que estamos en el camino equivocado. Yo les pido a los legisladores que antes que voten, que piensen un poco en algo importantísimo, los efectos económicos que va a generar esto en la inversión. Y cuando afecta la inversión, afecta todo ese círculo vicioso que yo estaba nombrando.
Ahora, vos decís, post pandemia, las inversiones, las empresas que quieren invertir se sentarán y se pondrán a mirar. Vos decís, bueno, son mimosos, ¿no? Decías hace un ratito. Sí. Mirarán qué ofrece cada uno de los países, qué le quita cada uno de los países y cuáles son las condiciones y también la seguridad jurídica de cada uno de los países. ¿Esto lo miran? Y claro que sí. A ver, Uruguay. ¿Qué está haciendo Uruguay? Sí. Uruguay está recibiendo con muchísimo cariño a aquellos que tienen fortunas y que tienen su fortuna fuera de su país y los trata con un holiday tax que dura 10 años y por 10 años no pagan impuestos por todo lo que tienen afuera. Entonces, ¿por qué se va mucha gente a Uruguay? Y se va por muchos motivos. Uno de los motivos es el tributario. Claro. Más claro, imposible, César. Un placer hablar con vos, como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a vos. Bien, y de aquí me voy nuevamente a la calle, allí en la movilización que está llegando al Congreso de la Nación. Está trabajando nuestra compañera Carla Ricciotti. Carlita. Elio, bueno, aquí estamos en el Congreso ya tratando de ver si se puede acceder por algún lado al frente del escenario. Esto es la plaza del Congreso, no hay absolutamente espacio para nada. Está completamente llena la plaza de manifestantes de diferentes banderas. Está la gente de la UOCRA, diferentes ramas. Antes decíamos, venía gente de la CGT, está también la bancaria. Esto es ya por la calle Hipólito Yrigoyen y la avenida Entre Ríos está completamente cortada al tránsito, obviamente, ¿no? Como también Callao. No hay lugar absolutamente para nada. No, impresionante, ¿eh? Pero además, sí. Varias cuadras a la redonda, sí. No, impresionante, digo, la cantidad de gente. Vamos a estar atentos también a ver quiénes serán los oradores de esta movilización. Carlita, volvemos enseguida porque me quiero ir al Congreso. Está el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica hablando en este momento. Vamos a escucharlo. Desgraciadamente, para todos,